Hola chicos y chicas de octavo básico, espero que se encuentren bien, ¿ya? Y bienvenidos a la clase número 1 de nuestra segunda unidad. Como ya sabemos, nuestra segunda unidad tiene por título ¿Qué hacemos frente a un enigma? A través de las guías subidas en la plataforma, hemos leído textos donde nos presentan, ¿cierto?, la figura del detective, ¿ya? Algunas narraciones de suspenso, y todo en el marco de aquello que despierta, ¿cierto?, nuestra curiosidad y que contextualizamos dentro de lo que llamamos un enigma. Para esta clase, el objetivo va a ser analizar la disposición temporal de los hechos en un relato. ¿Por qué vamos a trabajar este objetivo? Porque dentro de los recursos que utiliza el escritor en sus textos para despertar, ¿cierto?, esta curiosidad, el concepto de enigma, es justamente alterar la disposición de los hechos en el relato, ¿ya? Por eso es que vamos a analizar de qué manera dispone el narrador, ¿cierto?, creado por el autor, los hechos en su historia. En primer lugar, vamos a diferenciar entre el tiempo del relato, como vemos acá en la imagen, y el tiempo de la historia. El tiempo del relato se relaciona con el orden en que son presentadas las acciones en el relato, en la historia, ¿ya? Este orden puede ser igual o distinto al orden cronológico. A eso llamamos tiempo del relato. En cambio, el tiempo de la historia se refiere al orden cronológico en que transcurren las acciones, es decir, el orden secuencial de las acciones, desde lo que ocurre en primer lugar hasta lo último, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar el tiempo del relato del tiempo de la historia. El tiempo del relato es cómo son presentados en el texto las acciones, mientras que el tiempo de la historia es el orden cronológico en que estas acciones debieran ocurrir. De esta manera, el tiempo del relato puede presentarse de distintas formas. Vamos a ver cuáles son estos recursos que utiliza el autor, ¿ya?, para, ¿cierto?, presentar los relatos en el texto. En algunas ocasiones, ¿ya?, el narrador no parte desde el inicio, ¿ya?, de las acciones de la historia. En otras ocasiones parte del final, ¿ya?, y todo esto como recursos para crear un ambiente de misterio relacionado con el concepto de enigma. Veamos entonces, una forma de disponer los hechos en el relato es una forma llamada ab ovo. ¿Qué significa ab ovo? Es una expresión latina que significa desde el huevo, es decir, desde el origen. Y quiere decir que la historia se narra desde su inicio cronológico. En este tiempo, ¿cierto?, en este tipo de organización, el tiempo de la historia, como lo veíamos en la diapositiva anterior, coinciden con el tiempo del relato. Pero no siempre el narrador, ¿cierto?, creado por el autor, ocupa esta disposición de los hechos. También puede emplear esta otra disposición llamada in media res, que también es una expresión latina que significa en medio del asunto. En este caso, el relato se inicia en algún momento o punto del desarrollo de la historia y posteriormente narra el principio y avanza hasta su desenlace. Y por último, vamos a ver también que existen narraciones donde el asunto, ¿cierto?, comienza al final. Eso lo llamamos in extrema res. En este tipo de organización o disposición temporal de los hechos, ¿ya?, el narrador
va hacia atrás y presenta la historia desde el final en adelante, ¿ya? Estas son formas que tiene el autor, ¿cierto?, a través del narrador de disponer los hechos. ¿Mm? Puede comenzar por el inicio, ¿ya? Puede comenzar en algún momento de la trama de la historia, es decir, en el desarrollo, o bien desde el final para después volver al comienzo. Pero también vemos que a veces el narrador cuenta los hechos en un orden distinto al que ocurrieron. ¿Se acuerdan que dijimos el tiempo de la historia y el tiempo del relato? En estos casos, el tiempo del relato no coincide con el tiempo de la historia. Y esto se logra a través de otros recursos, como lo vimos anteriormente, la disposición, ¿cierto?, temporal de los hechos. Narrar desde el comienzo, narrar desde el desarrollo o desde el final, ¿ya? Este otro recurso, ¿ya?, se llama anacronía. Vamos a ver qué significado tienen estas, ¿ya? Las anacronías, ¿ya?, son saltos que hace el narrador, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Las anacronías, como vemos acá en el esquema, que van hacia el pasado se llaman analepsis y pueden ser muy extensas hacia el pasado o breves. Las vamos a desarrollar en un minutito más. Y en cambio, las anacronías, es decir, un salto en la narración hacia el futuro, reciben el nombre de prolepsis, ¿ya? Cuando el narrador interrumpe la narración, ¿ya?, y salta hacia el pasado, podemos tener un retroceso que se llama raconto y que va hacia el pasado, pero un salto bien extenso, es decir, que completa o abarca varias acciones de la historia. Pero también puede hacer un salto hacia el pasado muy breve, se llama flashback, acá nos sirve el inglés, y que es un retroceso breve hacia el pasado. Generalmente es abrupto, por ejemplo, cuando el narrador hace que el personaje recuerde un hecho puntual, una sola acción. Cuando hablamos de analepsis, entonces, hablamos de saltos hacia el pasado, que pueden ser muy extensos, llamado raconto, o pueden ser breves, que se llama flashback. Y otra forma de anacronía, es decir, de alteración, ¿cierto?, en la narración, son los saltos hacia el futuro. Acá vamos a tener un salto llamado premonición, que es cuando el narrador, ¿cierto?, se adelanta en los hechos en forma muy extensa, es decir, prácticamente llega al final. Y en cambio, la prolepsis, que también es un salto hacia el futuro, llamada flash forward, es un breve salto temporal hacia el futuro. Generalmente es abrupto, es decir, es una acción ya hacia el futuro, narra una acción hacia el futuro y vuelve a tomar el ritmo de la narración. Recordemos brevemente, ¿ya? El autor, a través del narrador, puede alterar el orden de la narración para crear esta atmósfera de suspenso, de enigma, ¿cierto?, de misterio, y recurre a estos saltos temporales hacia el pasado, llamado analepsis, ¿ya?, que puede ser breve o extenso. Raconto, si es extenso hacia el pasado, flashback, si es un salto breve hacia el pasado, como por ejemplo, como decíamos, cuando introduce un recuerdo de algún personaje. Y también puede alterar el orden de la narración avanzando hacia el futuro, llamada prolepsis. Premonición, cuando este salto es hacia el futuro extensamente, ¿ya?, que se adelanta en varios hechos. Y otro que es breve, ¿ya?, hacia el futuro,
y generalmente abrupto. Acá podemos resumir. Las anacronías son saltos en el tiempo, son saltos en la narración hacia el pasado, raconto, que es un retroceso extenso hacia el pasado, y flashback, cuando hace un retroceso en el relato breve hacia el pasado. Prolepsis es un salto hacia el futuro. La premonición, que es un salto extenso hacia el futuro, incluso pudiendo llegar hasta el final, ¿ya? Dando término a la historia. Y el otro es un salto breve y abrupto hacia el futuro. Estos recursos son utilizados, como decíamos, para dar, ¿cierto?, la atmósfera de misterio, de enigma, ¿cierto?, despertar la curiosidad en el lector. Repasen el material siempre a través de la plataforma con las guías, lo complementan con las cápsulas o videos ya en el canal YouTube del liceo y siempre, ¿cierto?, denle like a los materiales subidos en el canal del liceo. ¿Ya? Espero que nos veamos en una próxima oportunidad y que estén muy bien.